Me pregunta Óscar Arenas, ¿por qué Pablo Iglesias acusa a la socialdemocracia española y europea de implementar el modelo neoliberal? ¿Crees que Pablúsculo, como le dices, sigue siendo leninista? Sí, yo creo que sigue siendo leninista. Creo que sigue siendo un marxista clásico, como siempre lo dijo él. Yo soy comunista, decía muy orgulloso. Yo soy comunista, claro, yo soy comunista. Claro. No se le quitó. Un día tuvo la desvergüenza, fíjate, en el mismo salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, donde él hizo un escrache a Rosa Díez, y yo no estoy de acuerdo para nada con Rosa Díez, pero estoy de acuerdo con el derecho que tiene Rosa Díez de hablar. Y el Pablo ahí organizó, están los vídeos, organizó el escrache, pero luego él se hizo un lado porque él era profe y dejó ahí que Íñigo Errejón se tirara al ruedo, que era el alumno que lo organizó, incluso hizo una de las organizaciones que manejaba Iglesias desde las sombras. En ese mismo sala de actos fue un día Pablo Iglesias a hablar de su vida como vicepresidente segundo de gobierno. Y entonces los ultra radicales, creo que son los de Roberto Vaquero, se levantaron y lo empezaron a atacar con la misma lógica de Pablo Iglesias, de yo tengo la pureza moral absoluta y tú, como estás en el gobierno, estás mal, porque el gobierno no hace todo lo que yo quiero, que es una de las formas más estúpidas de hacer oposición, pero bueno. Y entonces él dijo, pero es que cuando yo vengo como un pobre socialdemócrata, yo me quedé como, ¿qué? Pero creo que a lo mejor no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo. España ya os ha escuchado bastante y está hasta los cojones de vuestras traiciones. Pero qué desvergüenza, tío. Lo dijo no lo volvió a decir en su vida. Mira, Pablo Iglesias acusa a la socialdemocracia española hoy por lo que estoy diciendo desde hace varios ya meses, creo. Pablo Iglesias siente que puede hacer una mejor oposición con Feijóo y Abascal al frente de este país. Porque la socialdemocracia lo tiene totalmente desactivado. El otro día mandó, bueno, no estoy seguro de que él mandó a Yone Belarra a hacerlo. Yone Belarra es la secretaria general del Podemos. Ella es la que manda, porque fue elegida por la votación de todos los no militantes, porque no tiene militantes Podemos. Es el único partido político del mundo que no tiene militantes. Es alucinante, güey. Pero eso permite que Pablo lo maneje más como lo que es su negocio particular. Y Yone Belarra el otro día habló de un Estado fascista represor, el español. Esto, o sea, la desfachatez que se necesita, aún desde la izquierda más bueno, yo no conozco izquierdas igual de delirantes, pero la desfachatez que se necesita en la izquierda más residual, marginal, delirante, psicopática, llamar Estado fascista represor al gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez. Yo me quedaba como, ¿en serio? Lo que estás haciendo es favorecer que se instale un verdadero Estado fascista represor con Abascal de vicepresidente. Creo que Pablo Iglesias quiere sacar más rédito de eso. Llevo mucho tiempo diciéndolo, le están haciendo el juego a Feijóo, y hoy lo dijo, yo me quedé helado. No sé si se acuerdan de Ramón Espinar. Ramón Espinar fue de Juventud Sin Futuro, esos que organizaron el 15M que tiró a Zapatero y nos dio 7 años de Rajoy en España. Todavía no se los agradezco yo lo suficiente. La joda que le pusieron a este país, porque, es que no es democracia real, queremos ya. Y resulta que no sabían ni lo que estaban diciendo, ni qué era la democracia real que pedían. Juventud Sin Futuro, todos los dirigentes, incluido Ramoncito, se colocaron inmediatamente en los negocios que tenía en los puestos de cobranza de Podemos, y concretamente Ramón Espinar fue diputado de la Asamblea de Madrid. Luego se salió, también hubo un escándalo por las tarjetas Black de su padre, bueno. Pero hoy me encuentro esto, se le traté de responder, pero no pude porque él me tiene bloqueado desde que era uno de los que le limpiaban los zapatos a Pablo Iglesias. A día de hoy Podemos es una fuerza política funcional para un cambio de gobierno a favor de PP y Vox. Esto lo está diciendo el ex podemero Ramón Espinar, el ex energiquísimo podemero. Y lo es por un cálculo. Iglesias está convencido de que un contexto trumpista es el ideal para el crecimiento de Podemos y Canal Red, que es la empresa esta que
que tiene Pablo Iglesias, ¿no? Y como no me deja ni retuitearlo ni contestarle porque me tiene bloqueado, hice el corte, hice ¿cómo se llama? En la captura de pantalla de lo que dice Ramón Espinar y contesté: esto lo vengo diciendo hace meses, pero que lo diga Ramón vendo un piso, porque además él andaba haciendo especulación inmobiliaria, para que lo diga Ramón vendo un piso, tarjetas Black, Espinar ya es de traca. ¿Será el verdadero Espinar o es un clon bot? Parece el verdadero porque me tiene bloqueado desde que vivía de Podemos. Como sea, nunca olvides que esa juventud sin futuro de Espinar nos enchufó 7 años de Rajoy, y ese Podemos sin militantes, propiedad exclusiva de Iglesias, te quiere dar muchos más años de Feijóo y Abascal. Y el tuit completo con la captura de pantalla de Ramón Espinar está aquí, lo que yo le respondía. No es difícil verlo. En la oposición se vive muy bien, no tienes obligación de nada, no tienes responsabilidades políticas, no tienes que tomar decisiones difíciles. No tienes que hacer cosas que no te gustan porque a veces es necesario hacerlas porque tú ya no eres tú. Eres la investidura, eres la institución, eres el responsable de muchísimas cosas más que tu pequeño canal de televisión o que de tu pequeño partido o de tu gran partido. Pedro Sánchez ha hecho cosas, por ejemplo, cuando la coalición con Podemos, que no gustaron en el resto del partido. Que yo lo dije aquí. Por ejemplo, es concretamente entregar la igualdad a Irene Montero. Entonces, en la oposición se vive muy bien. Siempre tienes razón, porque todo lo que digas va a ser correcto, ¿no? Es que España le compró muchas armas a Israel. Bueno, sí, pues está precisamente tratando de dejarle comprar armas a Israel. Es que hicieron muy mal, son unos fascistas, sionistas. Cálmate. Algunos de esos contratos vienen de tiempos de tu amigo Rajoy. No ocurrió esta semana como para que nos acuses de hacerlo esta semana. Pero ellos mismos, la gente de Podemos, cuando se ve en la tesitura de tomar decisiones difíciles, cuando toma las correctas, acaba saliendo de Podemos. Yo me acordaba mucho del que fue alcalde de Cádiz, el Kichi. De esos tíos que eran tan radicales que no tenían nombre sino apodo, ¿no? El Kichi. Y llega alcalde de Cádiz. Una amiga mía que vive en Cádiz flipaba en colores. Y Cádiz vive, bueno, una de las fuentes de ingresos de Cádiz son sus astilleros. Y en esos astilleros estaban haciendo unas corbetas para Arabia Saudí. Corbetas de guerra para Arabia Saudí. Y entonces Podemos enfiló sus filas, enfiló sus cañones contra el Kichi. Y le dijeron, oye, no, nosotros somos pacifistas y tienes que anular los contratos que tienes con Arabia Saudí para la construcción de esas corbetas. Y el Kichi dijo, es que si hago eso hundo a un montón de familias de trabajadores. Esta es una situación indeseable desde todo punto de vista, pero una vez que la tengo yo la tengo que gestionar, lo que no voy a hacer es matar de hambre a un montón de trabajadores de astilleros. Uy, es muy fácil la oposición así. Y de esa ha vivido Pablo Iglesias toda su vida. Así que, por supuesto que acusa a la socialdemocracia de todo. Ya ríete de implementar el modelo neoliberal, que yo te aseguro que él sí sabe lo que es el modelo neoliberal y sabe perfectamente que la socialdemocracia europea, excepción hecha quizás de Tony Blair, no ha implementado el modelo neoliberal, el modelo de la privatización absoluta. Si el gobierno español estuviera implementando el modelo neoliberal, estaría vendiendo los ferrocarriles, estaría vendiendo Red Eléctrica, que es la que organiza la distribución y que sigue siendo estatal, estaría vendiendo la televisión española. No lo está haciendo. Pero suena bien que lo diga Pablo, y la gente que no sabe ni qué es el modelo neoliberal ni qué hace el gobierno español, pues dice, pues, si lo dice Pablo ha de estar bien, porque se ganó una credibilidad Pablo que yo no entiendo por qué tiene.